que tú has venido por alguna razón que sobrepasa tus capacidades. Hay algo que tú no pudiste solucionar y vienes a buscar que el Dios de Israel, el Dios que es capaz de solucionarlo todo, se mueva a favor tuyo y solucione esa situación. Te ayude en tu hogar, tu economía, tu salud, tu corazón, te ayude a relacionarte con Él. Y sabe que hay un fenómeno extraño en la iglesia, hay un fenómeno bien difícil de comprender aquí en la casa de Dios. Y esto no solamente se da en esta iglesia, se da en todas las iglesias cristianas. Y es que generalmente cuando las personas acuden a alguien para pedirle algo, si usted tuviera la oportunidad de hablar con el presidente de la República, con el hombre más poderoso del mundo, ¿cómo iría usted hacia ese encuentro? La pregunta mía siempre ha sido, ¿cuál sería la actitud suya ante ese encuentro con ese hombre que puede ayudarte a solucionar la necesidad que tienes? Entonces siempre me imagino, de pronto tú estuvieras lleno de nervios por no saber cómo hablar. Te prepararías de una mejor manera, irías de la forma como quieres que esa persona te conozca, la percepción que tú le quieres dar a esa persona. Entonces de repente, si le quieres dar seguridad, pues irás bien vestido, bien arreglado. Si lo que quieres es buscar lástima, ayuda, compasión, pues seguramente irás con la ropita más vieja, con la cara caída, el semblante en el piso. Lo cierto es que buscarías de una o de otra manera que llamar la atención de ese hombre, de ese presidente, de ese jefe, de ese suegro que tú quieres o necesitas recibir la ayuda. Y todo lo que pasaría previamente a ese encuentro, nosotros lo manejaríamos de tal manera que todo resulte a nuestro favor. Pero note lo siguiente, quiero hablar esto antes del tema. Note lo siguiente, y es que observo una actitud casi que necia, casi que demoníaca, en cuanto a las personas que vienen a encontrarse con Dios. Pues le digo una cosa, si usted tuviera la oportunidad de encontrarse con el presidente del país más importante del mundo, Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, su actitud fuera muy diferente a la actitud que usted tiene en esta noche. Usted tuviera una actitud totalmente distinta, una actitud mínimo de respeto. Pero pasa algo, y es que la gente ha perdido el valor, el amor, el respeto y la honra hacia Dios. Y por eso viene a la iglesia como si viniera a cualquier lugar. Viene a la iglesia con el mayor despotismo posible. Viene a la iglesia con la actitud más soberbia que jamás se haya tenido. No importa dónde está. Primero es mi celular, primero es mirar quién está al lado mío. Buscamos atraer la presencia del Espíritu Santo de Dios, buscamos atraer el favor de Dios en nuestra vida, pero ni siquiera tenemos o nos damos el trabajo o no hacemos el esfuerzo por cerrar nuestros ojos y decirle: Espíritu Santo, tócame. Y cuando una persona, cuando un grupo toma esa actitud, empieza a perjudicar el aire espiritual. Y entonces nosotros como iglesia buscamos levantar un altar de alabanza, de adoración hacia Dios, que llame la atención del Espíritu Santo sobre este lugar, para que Él descienda y transforme tu vida. ¿Pero han escuchado alguna vez un dicho que dice que una manzana dañada daña el resto? ¿Sabe que en la alabanza pasa exactamente lo mismo? Cuando usted viene sin entender la razón del por qué viene a la iglesia, cuando usted viene aquí a la iglesia sin entender cómo es que se alaba a Dios, esa carga espiritual que usted tiene es una carga que empieza a contagiar a los demás. Y entonces usted no quiere cantar, y ¿sabe qué? Eso empieza a invadir y empieza a contaminar al que está al lado, y no termina nadie alabando a Dios.
La gente piensa muchas veces que la alabanza es el mecanismo que la iglesia utiliza para entretener a la gente, y ese es un pensamiento totalmente equivocado. La alabanza correcta, como por ejemplo la alabanza en esta iglesia, no es una alabanza que es hecha para los hombres. No ha sido hecha para que usted se sienta bien, no ha sido hecha para que usted se sienta contento, se anime con nosotros a cantar, de ninguna manera. La alabanza que nosotros trabajamos y presentamos aquí es para Dios, es para nuestro Señor. Es la ofrenda que nosotros presentamos delante de Dios para que Dios envíe a su Santo Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo desciende, ¿sabes qué pasa? Él empieza a hacer y a responder y a dar lo que tú has venido a buscar. Pero ¿qué problema es? Que tú no entiendas lo que hoy estamos hablando. Qué complicado que es que tú no logres comprender que Dios es mucho más importante que ese presidente o que ese hombre tan poderoso a quien tú acudirías para pedirle ayuda en tu vida. Qué importante que es que tú empieces a cambiar de actitud cuando vienes aquí a la iglesia y empieces a demostrar honra y respeto hacia Dios. Porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que honra a los que le honran. Por eso la mejor actitud que tú puedes tener cuando vienes a la iglesia es una actitud de honra hacia Dios. Es una actitud de respeto. Eso hará que tal vez el Espíritu Santo se sienta complacido y baje. Y cuando Él baja, Él pueda hacer lo que tú necesitas que Él haga. Yo le digo una cosa, muchos, y tal vez los más indiferentes, son los que más necesitan de Dios. Los que menos quieren relacionarse con el Espíritu Santo, los que menos buscan establecer esa relación, a los que menos les importa cantar, alabar, adorar, son los que más necesitan de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente han demostrado que no han entendido cómo es que se relaciona con Dios. Y si no han logrado entender cómo es que se debe relacionar uno con Dios, jamás verán el poder de Dios en sus vidas. Y para hacerles entender esto que les estoy hablando, me voy a basar en un evangelio, el evangelio de Juan. En el capítulo 5, en el versículo 2. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 2. Nos habla de una historia bien bonita, tal vez una de las más maravillosas que podemos encontrar en la Biblia con respecto a la historia de Jesús. Se la voy a parafrasear. Dice: en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, cerca al templo, hay un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Cómo se llamaba ese estanque? ¿Cómo? Betesda. Repita conmigo, Betesda. El cual tiene 5 pórticos. ¿Qué significa Betesda? Betel significa casa de Dios. Bet significa casa en hebreo y El significa Dios. Por eso Betel, Bet-El significa casa de Dios. Mire que acá estamos encontrando Bet-Esda. Bet es casa y Esda, ¿qué es? Gracia. Casa de gracia. Así se llamaba ese estanque. ¿Y por qué se llamaba Betesda? Porque resulta que en ese estanque ocurría algo bien especial, y es que esporádicamente, cada determinado tiempo, póngale atención a esto por favor, de la nada bajaba un ángel de Dios y ese ángel movía las aguas. Y cuando las aguas eran movidas, todas las personas que estaban ahí y lograban entrar en ese momento, mientras las aguas eran revueltas, estaban siendo movidas, recibían sanidad. Imagínese usted está enfermo y de repente se hace al lado de una piscina y de repente se da cuenta, porque era una piscina, un estanque muy grande, y de repente se da cuenta que cuando eso se empieza a mover, usted se mete, recibe la sanidad. Estaba quedándose ciego, ¡pum!, su vista se aclaró.
Tenía un problema y lo estaban jorobando, vuelve a tomar su posición normal. Tenía un dolor, tenía una enfermedad, estaba perdiendo la memoria. Cuando ocurría ese hecho, usted lograba meterse al estanque y en ese momento usted alcanzaba la sanidad. Entonces, si eso ocurría en esa piscina, imagínese cómo estaba de llena de gente enferma buscando entrar en esa piscina cuando el ángel descienda. La verdad es que este estanque era un estanque el cual era lleno, atestado, inundado de gente enferma, de gente necesitada, de gente en busca de un milagro, de gente que necesitaba ese toque sobrenatural, ese toque que era por fuera de lo natural, que hacía que única y exclusivamente cuando el agua se revolvía, pudiera alcanzar esa sanidad que buscaba. Y sabe que de repente Jesús llega hasta ese lugar y observa a un hombre ahí. Dice Juan 5:3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, de vez en cuando, a ese estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que éste tuviera. Versículo 5 dice: y había allí en ese lugar, cerca a ese estanque, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Hace cuánto tiempo? 38 años. Es una vida. Hace 38 años un hombre estaba enfermo. ¿Dónde? Ahí, en el estanque. 6, por favor. Cuando Jesús lo vio acostado ahí en el estanque y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Sabe por qué Jesús se enteró de que este hombre estaba ahí ya 38 años? Porque seguramente él preguntó: oiga, ¿y este qué? Todos están pendientes del estanque, pero este hombre está allá acostado a un lado. Y entonces le dijeron: Señor, lo que pasa es que este hombre lleva 38 años ahí enfermo. Cuando Jesús escucha eso, él se llena de misericordia y le pregunta al hombre: ¿quieres ser sano? ¿Y sabe qué le responde este hombre? Señor, le dice, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro ya se ha metido ahí. Entre tanto que yo voy, no alcanzo a entrar al agua. Jesús le dijo: no se diga más, caballero. Bueno, eso no le dijo, ¿no? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente el paralítico se paró, tomó su lecho y se fue. Oiga, hermano, esta historia es una historia maravillosa. Pero cuando nosotros nos empezamos a adentrar en esta historia, empezamos a encontrar cosas como que son difíciles de entender, ¿no es cierto? Oiga, imagínese, ¿de qué se trata esa relación de Dios con el pueblo de Israel? ¿De qué se trata esa relación que dice que de vez en cuando un ángel bajaba a un estanque y cuando las aguas se acababan de mover, el primero que se meta era sano? Parece una lotería. Uno diría: ¿y por qué el ángel no permanece ahí para estar dando sanidad a todos los enfermos en todo momento? ¿Por qué tocaba esperar? ¿No creen ustedes? Yo siempre me he preguntado eso. Señor, ¿y por qué tú no tenías a un ángel encargado? Le decía: a ver, un ángel, usted va a permanecer ahí y siempre va a estar moviendo para que todos los enfermos, cada vez que estén mal, se metan y sean sanos. Eso sería lo más fácil, lo más correcto y hasta lo más bueno, diría uno, creyéndose Dios.
Ahora viene el segundo punto, y es que, oiga, ¿qué de a buenas aquellos el cual su enfermedad les permite entrar al estanque rápidamente, ¿no? Si usted es cojo, pues cojeando y lo que sea, usted vio que el agua se movió y usted tira a meterse al agua lo más pronto posible. Si usted es sordo, no necesita estar oyendo para ver que el agua se está moviendo. Usted vio y inmediatamente se mete. Pero qué desventaja para este hombre paralítico, un hombre que estaba solo, porque él dice: es que no tengo quien me ayude. ¿Sabe qué quiere decir? Que había muchas personas ahí enfermos en ese estanque de Betesda que iban acompañados y que habían personitas que los ayudaban a meterse al agua. Vieron que se empezó a mover y al agua patos y sea sano. Pero este hombre era, oiga, llamémoslo así, era tan de a malas que él no tenía oiga, no podía moverse porque era paralítico, significa que no podía caminar, y no tenía quien lo pudiese llevar hasta el estanque. Qué situación tan compleja esta. Y uno dice: pero ¿por qué, Señor, no hacías que esto ocurra? Oye, y de repente llega Jesús y observa a este hombre. ¿Y sabe qué pasa con Jesús cuando observa a este hombre? Le da pena, se duele del dolor de este hombre. No solamente la decepción de poder estar 38 años ahí en una camilla, si es que era una camilla, sino tirado en el piso. Porque póngase a pensar la situación económica de este hombre. Si no tenía quien lo empuje, ¿usted cree que iba a tener quien le dé para estar bien? No, lo más seguro es que vivía en una situación bien difícil. Y de repente llega Jesús, lo ve y tiene dolor, pena por este hombre. Y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y esto definitivamente a mí me deja loco. ¿Por qué? ¿Porque no creen que es obvia la respuesta? ¿No cree usted que es obvia la respuesta? Si Jesucristo se está encontrando con un hombre enfermo y ese hombre está ahí decepcionado, tirado en el piso, triste porque es paralítico y triste porque no tiene la posibilidad de ser sano, yo creo que la respuesta desde que estaba ahí en el estanque era obvia, de que este hombre sí quería ser sano. Pero note la pregunta: aquí hay algo que está fallando aquí, que no lo podemos entender bien. ¿O es que Jesús no es perspicaz? ¿O es que Jesús no tiene ese discernimiento? ¿O es que nosotros no entendemos lo que Dios nos quiere hablar a través de este versículo? ¿Quiere ser sano? Si usted está enfermo y de repente viene Jesús y se encuentra con usted, Jesús le pregunta a usted: ¿quiere ser sano? ¿Usted qué respuesta le daría? Por supuesto que sí. Pero le cuento una cosa: Jesús y Dios y su palabra van mucho más allá del entendimiento del ser humano. Y así pareciera la respuesta obvia. Sabe que mucha gente dice no a la sanidad que Jesucristo le quiere dar. ¿Quieres ser sano? Y hay gente que dice no. Porque cuando aquí la palabra de Dios habla sobre una parálisis de un hombre de manera física, no lo está hablando y no nos está llevando a nosotros este mensaje para demostrar el poder que tiene Jesús de sanar. No, Señor, sino que está demostrando es la dureza del corazón del ser humano, que ante situaciones tan difíciles, tan esclavizantes como una enfermedad que lo paraliza, mucha gente no quiere ser sana. Y cuando digo eso me refiero a personas que están en este lugar. No sé quién. No vaya a creer que le estoy hablando a usted directamente, pero tal vez sí el Espíritu Santo te va a hablar a ti, quien fuera que seas. Hay gente aquí que está paralizada. Hay gente en este lugar o personas que van a estar escuchando este mensaje donde quiera que llegue,
que están paralizados, que están sufriendo la penumbra, el dolor de una parálisis, de un fracaso, de un dolor, de un estancamiento, que no quieren ser sanos, que no están dispuestos a ser sanos. Hay gente que sufre de droga, de alcohol. Hay gente que está enferma. Hay gente que tiene el alma paralizada, no puede avanzar, se ha estancado en una relación, se ha estancado en una situación social, económica, espiritual. Y cuando Dios le dice: ven a la iglesia ahora, ayuna, busca entrar en la presencia del Señor, esas personas no dicen nada. Y tal vez eres tú quien no responde a la pregunta de Jesús: ¿quieres ser sano? Porque note lo siguiente: cuando Jesús le dice al paralítico: ¿quieres ser sano?, el otro no le responde sí, el otro le dice: es que no puedo por esto. Como si Jesús no lo supiera, como que Jesús no tuviera todo el poder, y el poder más fuerte que ese ángel que descendía y movía las aguas. Jesús, y quiero darte esta noticia en esta noche, tiene todo el poder para transformar lo natural. No hay nada imposible. Hoy hablaba con alguien y le decía: si tú crees, todo es posible. Pero pastor, es que estoy muriendo. Es que los médicos me dijeron que es cuestión de días. Estoy muriendo. Entonces yo le dije: ¿y no le das alternativa a Jesucristo para creer lo que Él te dice, que es capaz incluso de revivir a los muertos? No le das esa posibilidad en tu corazón de creer de que Dios te puede sanar, sino que le das el 110% de credibilidad a un hombre que te está diciendo: te estás muriendo. Jesús le está diciendo: ¿quieres ser sano? Y esa persona dice: no, porque el médico dijo que no. Y el Señor te dice hoy: ¿quieres ser libre? ¿Quieres salir de esa parálisis? Y tú dices: no, porque es que ese es mi entorno en el que yo vivo. No, porque es que este es mi nombre, este es mi apellido, esta es mi situación. No, porque es que yo soy pobre. No, porque es que yo tengo este problema. No, porque es que yo soy malo. Y tú mismo le empiezas a poner límite a esa obra que Jesucristo quiere hacer en tu vida. Entonces note que la pregunta de Jesús no es tan obvia. No es tan obvia como pensamos. De que la pregunta y la respuesta a esa pregunta sería obviamente sí. No es así. Es más, Jesús te está diciendo en esta noche a ti: ¿quieres que te quite esa parálisis en la que vives? Esa parálisis que no te permite superar a tu ex. Esa parálisis que no te permite superar ese defecto físico que tienes. Esa parálisis que no te permite a ti creer de que todo puede cambiar. Y Jesús te pregunta: ¿quieres ser sano? Y usted le sigue sacando pretextos. Y Jesús te dice: ¿quieres ser sano? Entonces venga, que aquí estoy yo. Y usted viene con mala actitud. No le alaba al Señor. No le adora al Señor. No busca su favor. No haces nada de lo que Dios te dice que hagas. Mira que Jesús le dijo: toma tu lecho. ¿Sabe qué es tomar el lecho? Tomar esa camilla, tomar ese lecho, lo que haya sido una esterilla, una cobija, un trozo de madera, no sé. ¿Sabe qué es eso? Eso es dar un paso de fe. Es como cuando Dios te dice: deja a esa persona que te está haciendo daño. Deja esa actitud. Deja aquello. Deja de comportarte así. Deja esa costumbre que estás teniendo. Deja ese pensamiento. Usted dice: es que no puedo. Y otros dicen: es que no quiero. Quiero seguir siendo paralítico. ¿En dónde? En un estanque. Por eso usted está hoy en la iglesia. Porque usted está esperando que de la manera más mágica posible un milagro ocurra en su vida. Pero resulta que las cosas no son así. Muchos han venido porque quieren cambiar su vida. Porque saben, porque les han contado, porque conocen
que Dios es un Dios poderoso y que puede hacer que tu vida, con el mismo trabajo que tú estás haciendo, puedas tener un fruto, un resultado que sobrepase lo natural. Con tus capacidades pudieras alcanzarlo, con el favor de Dios. Pero no, la gente no quiere despegarse de su camilla. Hay gente aquí que quiere ser libre de la drogadicción, pero no quiere dejar de fumar marihuana. Hay gente aquí que quiere transformar su vida, tener un buen hogar, pero no quiere cambiar su actitud. No quiere dejar el mal genio, no quiere dejar la soberbia, no quiere dejar la impaciencia. ¿Cómo es posible que tú seas sano si no logras meterte al estanque? Porque estás paralizado. Pero cuando Jesús te dice, ven a mí, que yo te puedo sanar, tú no vienes a Cristo. Y si lo vienes, lo haces de una manera totalmente apática. Si usted necesita el favor de Dios, ¿sabe cuál debería ser su actitud? Su actitud debería ser estar postrado en el piso, llorando y clamándole a Dios: Señor, ayúdame, porque necesito tu favor. Y pongan atención a esto, que es mucho más fácil humillarse delante de Dios y clamarle a Dios a viva voz: Señor, ayúdame. Es mucho más fácil eso que meterse al estanque. Porque hay gente que no va a poder meterse al estanque porque no tiene la forma de hacerlo y porque no hay nadie quien lo empuje, no hay nadie quien lo acerque. Sería mucho más fácil que tú cambies de actitud y que tú vengas todos los días a decirle: Señor, yo creo en tu poder y aquí estoy, sáname, ayúdame, bendíceme, Señor. Sería eso mucho más fácil que venir y decirle al pastor: pastor, ore por mí. Profeta, ore por mí. Pero ¿sabe qué pasa? Ni lo uno ni lo otro. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Que Jesús te ve y se duele de tu dolor. Jesús te ve y ¿sabes por qué se duele más? Porque Él conoce tu mañana. Y Él sabe que muchos caminos que tú hoy estás tomando, que muchas decisiones que hoy estás tú acercando a tu vida, son decisiones que serán de destrucción para ti mañana. Dios te acercó porque Él sabe que tú necesitas de Él. Pero el hombre en su necedad y en su orgullo huye de Jesús. Dios permitió que tu mente conozca del Espíritu Santo y que tu espíritu sienta el poder del Espíritu Santo, porque Él sabe que tú sin Él no eres nadie y te quiere ayudar. Pero tú, como un animal salvaje, huyes de Jesús. Huyes de su palabra, huyes de la oración, huyes de la lectura de la Biblia, huyes de la alabanza, huyes de la iglesia. Como si te quisieran destruir en este lugar. Pues te digo una cosa, alguna vez leí un mensaje que decía: la inteligencia me persigue, pero yo soy más veloz. Yo te diría algo, hermano: deja el afán en tu vida. Deja de andar caminando tan rápido, con una velocidad que no te permita a ti escuchar la voz de Dios. Esa voz que hoy te está hablando, esa voz que hoy te está diciendo: ¿quieres ser sano? Deja de andar caminando y de andar buscando en un lugar, en esta iglesia o en la otra iglesia. Porque así pasa muchas veces. Hay gente que está de iglesia en iglesia esperando a que el estanque se mueva y no lo encuentra ni en uno, ni en otro y en otro. Pero ¿sabe qué? Usted va a una iglesia y ahí encuentra gente bendecida, y usted va a otra y allá también encuentra gente bendecida, gente que alcanzó a meterse al estanque pero usted no lo ha logrado. Deja de andar haciendo eso y escucha la voz de Dios que te dice: ¿quieres ser sano? Y empieza a decidir en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tus pensamientos, en tu conducta, la sanidad que estás buscando.
empieza a decidir de una buena vez por todas lo que tú quieres para tu vida. Si verdaderamente tú quieres que Jesús llegue a ti y te sane y cambie tu vida y salgas de esa parálisis que no te permite. Pongan atención a esto, es que una parálisis te empobrece, una parálisis te rezaga, una parálisis te humilla, te daña. Póngase a pensar cuál sería el olor de ese hombre paralítico en ese pórtico, en ese lugar donde él estaba. ¿Olía bien? No. Un hombre paralítico tiene muchas limitaciones, pero su parte fisiológica sigue funcionando normalmente. Entonces seguramente olía mal. Nadie quería estar con él. Seguramente no gozaba de una relación sentimental. Y qué benditos son aquellos que gozan del amor. Estar paralizado dentro de este entorno significa no poder tener esa vida abundante que Cristo quiere que nosotros tengamos. Esa bendición de Dios que nos acompaña. Ese acompañamiento del Espíritu Santo que nos hace victoriosos, que nos da una certeza, una claridad de quiénes somos y hacia dónde vamos. Estar paralizado te impide entender eso. Y Dios quiere sacarte de tu parálisis. Dios quiere cambiar. ¿Se imagina la alegría con la que este hombre se paró y tomó su camilla y se fue hacia su casa? Por supuesto, más adelante encontramos que muchos lo criticaron y lo empezaron a molestar del por qué cargaba su camilla, pero bueno, eso es tema para otra oportunidad. Pero ¿se imagina lo gozoso que llegó a su casa corriendo? ¿Dónde sus familiares? ¿Se imagina lo dichoso que pudo haber sido él después de eso, poderse bañar solo? Estar limpio, poder ir y trabajar y ser productivo. ¿Se imagina esa bendición tan grande, esa dicha? Esa dicha que Jesús quiere que tú tengas, siendo libre de esa parálisis, siendo sano de esa parálisis. Parálisis que solo va a poder ser quitada, no si te metes en el estanque, porque notamos que llevaba 38 años y no lo había logrado, y seguramente se iba a morir sin lograrlo. Esa parálisis que solo puede ser quitada si acepta a Jesucristo en su corazón y le dice: sí, Señor, sí quiero. Pero cuando tú dices sí quiero, ¿sabes qué significa? Un paso de fe, un acto de fe que te debe llevar a ti a hacer lo que es correcto en tu vida y a rechazar lo que es incorrecto. Por eso hay algo bien interesante, y para concluir, es que Dios desea derramar su poder en ti a través de su Santo Espíritu. Dios quiere llenarte de su poder, de su bendición, de su amor, de su paz, de su alegría, de esa satisfacción de ser llamado hijo de Dios. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad, a renunciar a lo malo y a traer lo bueno a nuestra vida. Amén. Vamos a orarle al Señor.